Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a RIT TV, a su programa Contrarreloj. Empieza una nueva era del programa, nuevas secciones, nuevos personajes. Vamos a estar platicando con ustedes una serie de cuestiones, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando. Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta y sean felices aquí en Contrarreloj. ¿Qué les platico, amigas y amigos? Pues tenemos personaje de lujo, tenemos un nuevo conductor de Contrarreloj, como ustedes saben, Fernando Galindo, bueno, pues por sus diversos compromisos ya no puede grabar Contrarreloj, pero les tengo una sorpresa, un verdadero líder de opinión, una persona que sabe del acontecer nacional, que conoce ampliamente de las esferas del poder, ha estado en el gobierno, es un gran líder que tiene muy claro lo que hay que hacer en contrarreloj. Y bueno, pues no me resta más que darle la bienvenida y que pueda estar con nosotros el día de hoy a Darío Mendoza. Bienvenido, Darío. ¿Qué tal? Mucho gusto. A todos un saludo, Rolando. Un honor estar aquí compartiendo contigo estos micrófonos. No, el gusto es mío. Bienvenido, Darío. Darío es experto en marketing, comunicación política y manejo de crisis, labor que ha desarrollado tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado. Ha participado en innumerables campañas electorales en prácticamente todos los estados de México y en países de Centroamérica. Ha sido asesor en la presidencia de la República y de Guatemala también, así como de gobernadores y presidentes municipales, es decir, alcaldes. Fue director general de estudios y análisis de la Oficina de Presidencia en el sexenio de Fox y también fue director general de estrategias de comunicación, responsable del cuarto de guerra durante la campaña presidencial del propio Chente Fox. Además de conferencista, docente, ha capacitado a diferentes protagonistas del poder político. También escribe para medios como Reporte Índigo, Campaign and Elections, entre otros. Es fundador de la firma Blitz Digital Political Intelligence, especialista en marketing y comunicación política, redes sociales y manejo de crisis. Es consultor de National Democracy Instituto y ha trabajado para el Colegio de Graduados, es que hablo Spanglish, y ha trabajado para el Colegio de Graduados de Gerencia Pública de la George Washington University, donde fue profesor del módulo de comunicación política. Pues una gran semblanza, mi querido Darío. Sé bienvenido a esta tu casa, RIT TV, en nombre de Miguel Quintana, el troll, y en nombre propio de un servidor. Y bueno, ya se integra nuestro querido Darío a lo que es el equipo prácticamente de Contrarreloj. De verdad que me da muchísimo gusto, un hombre de tu calibre, un hombre de tu conocimiento. Pues mira, la verdad es que las horas de vuelo cuentan y en política es mucho más la experiencia que el libro de texto, ¿no? O los grandes tratados sirven mucho para hacer categorías políticas, pero la vida me ha enseñado que más que política terminé aprendiendo mucho de humanidad, ¿no? De conducta humana, porque en el poder político, si tienes algo feo, se te alborota lo feo, y si tienes algo padre, también se engrandece, ¿no? Entonces es un asunto fantástico, nos prueba a todos como seres humanos. Entonces a mí me apasiona porque nosotros no nos dedicamos ni a vender productos comerciales, ni tazas, ni vasos, sino a trabajar con personas de carne y hueso, y bueno, pues pueden estar un día en su mejor momento y otro día pues de arrumbarse, ¿no? Entonces me ha tocado experiencias maravillosas que ya iremos compartiendo, Rolando. Qué padre, Darío. Bueno, pues ya se integra Darío al equipo de Contrarreloj aquí en RIT TV. Pues de verdad que es un gustazo.
¿Qué te parece, Darío, si vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Contrarreloj? Pues ya estamos de vuelta, amigas y amigos. De veras que tenemos temas de actualidad, temas buenísimos. Como ustedes saben, ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, pues vamos a empezar con temas calientitos, de esos temas escabrosos, bonitos de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ni tan bonitos porque la protagonista es una mujer que no tiene carisma, que no tiene liderazgo, que es una mujer parca, que el poder político lo entiende a la sombra del caudillo, a la sombra del presidente López Obrador. La elección de corcholatas, que fue todo un circo mediático, un entretenimiento permanente de López Obrador para lograr desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. Mientras tanto, Marcelo Ebrard se daba un agarrón terrible con Claudia Sheinbaum. Adán Augusto era espectador. Y ahora resulta, mi querido Darío, que hasta Noroña sacamos votos que Patán Augusto López. Es increíble cómo se dio esta coyuntura, esta forma de hacer política desde el poder, desde Palacio Nacional. La elección de corcholatas, bueno, pues derivó en que Claudia Sheinbaum es la designada. Como muchos ya sabíamos de tiempo atrás, hombre, López Obrador es demasiado predecible. Se sabe perfectamente cómo mueve las fichas como un ajedrez político y determina prácticamente que Sheinbaum, ya todos lo sabíamos, había una esperanza de muchos morenistas, no va a ser Marcelo, no va a ser Adán Augusto. ¿Qué piensas al respecto, querido Darío? Bueno, como tú lo dices ya, de la mayor parte de la gente que seguimos la política de manera profesional, era claro para todos, no fue nada de sorprendente ni sorpresa que haya sido Claudia. Ahora se hizo un ejercicio diferente al famoso dedo presidencial. Ahora podemos hablar del sondedo presidencial porque hizo pasar a todos por unas encuestas. Y por supuesto que hubo todo lo que después Marcelo ya sabía, pero lo dijo ya demasiado tarde, que fue todo el aparato político, público y de poder que tiene el presidente como para que el que él elija, la persona que elija, pues sea fortalecida, quede en el reflector con vastos recursos, con todo el aparato que tiene el poder público, y claro que iba a ganar sin mayor problema la encuesta Claudia Sheinbaum. Lo que llama la atención es que Adán Augusto, que era el segundo hombre más poderoso hasta hace unos meses en Palacio Nacional, en la encuesta de Morena lo hayan puesto en cuarto lugar, y eso se me antoja que es como un coscorrón desde allá, desde Palacio, porque se me hace muy extraña que hayan puesto en tercero a Noroña y a Adán Augusto hasta el cuarto. Algo ahí se movió en el ánimo presidencial que dijeron, no, pues quítale 2, 3 puntitos para que no darle un coscorrón por ahí, no se crea tanto, ¿no? Y de Claudia, bueno, la verdad es que es el tema de la elección presidencial es que si el diálogo, la conversación gira en torno a los partidos políticos, Morena sigue siendo una marca muy poderosa, muy fuerte, muy consolidada en el ánimo de los mexicanos y con la popularidad que tiene el presidente por muchas cosas. Sin duda, Morena es fuerte. Sin embargo, si los mexicanos eligieran por candidatos, obviamente la elección se vuelve más competitiva, porque por lo menos lo que hemos visto hasta ahora de Claudia, incluso en el mensaje de ayer, que era su gran momento para ascender, pues fue un mensaje como poco preparado, no sé quién le ayude, pero no fue con punch. Y luego, una cosa es que hagas un gran mensaje y luego el otro asunto es quién lo dice, quién lo ejecuta, ¿no? Y ahí como que no hemos visto todavía ninguna habilidad para sacudir el corazón. Como suelo decir en algunas conferencias, antes que ganar las palmas, el político tiene que ganar los corazones, y en el caso de Claudia todavía nos queda de ver. Debe mucho, ¿no? Claudia Sheinbaum. Para mí es una candidata gris que está destinada a perder. A ver, muchos me decían, ¿por qué Claudia y por qué no Marcelo, que está más preparado? Yo les decía, es algo muy simple, es una cuestión lógica. López Obrador es demasiado predecible. Yo les decía muy claramente, mira, el problema es que Marcelo, si llegase a ser el candidato y a ser presidente,
que obviamente tiene mucho más posibilidades Marcelo de ganar a la oposición que la propia Claudia, eso ya lo sabemos todos. Pero López Obrador entiende a su lógica política de la siguiente manera. López Obrador sabe que si Marcelo llega directamente a la presidencia de la República, va a ser el marcelismo y no el obradorato. Es decir, no va a poder gobernar López Obrador a sus anchas, como sí le va a permitir Claudia Sheinbaum hacerlo, ¿sí? López Obrador quiere a Claudia Sheinbaum por dos razones fundamentalmente. Estar atrás del trono, es decir, el poder atrás del trono, y dos, comprar impunidad total para que no lo toquen. Ha cometido tantas gravedades, tantos delitos López Obrador, que quiere quedar impune, que sabe perfectamente que si llega una presidenta de oposición o presidente, puede llegar, bueno, en el caso de Samuel de Movimiento o quien sea el candidato de Movimiento Ciudadano, puede caer en la cárcel López Obrador. Y eso, bueno, sería desastroso y tendría un final no feliz en este cuento de Pejelandia. Directamente, por eso fue Sheinbaum. Desde siempre lo supimos, desde toda la vida se supo que Sheinbaum era la elegida directamente, porque si fuera Marcelo o Adán Augusto, pues sería corcholato y no corcholata. Directamente, claro, Sheinbaum sabemos que es corcholata y sabíamos perfectamente que era ella. Ahora, a Adán Augusto le quitaron puntos tácitamente por tres razones, básicamente. Su romance no comprobado con la diputada federal Andrea Chávez Treviño de Chihuahua, los relojes tan caros, insultantes para el pueblo de México, de arriba de $1,000,000 que lucía constante y reiteradamente. Y lo tercero, bueno, los vuelos privados de la bitácora de la Fuerza Aérea Mexicana con recursos públicos. Ya sabemos que los aviones son públicos, pero son privados los vuelos porque va la familia de Andrea Chávez. Y de repente viajaban cómoda y plácidamente, alguien les puso directamente una camarita y los grabaron. Ahora, yo veo otra cuestión. Mira, en la encuesta, pues la encuesta fue una mera simulación, hasta hicieron un circular ahí para preguntar como un tipo boleta, como una especie de relojito, o cómo llamarle, una especie de tómbola para que la gente determinara. Quisieron disfrazar una encuesta dirigida de asignación directa, de designación de Palacio Nacional del omnipotente López, en una votación, lo cual eso no es cierto. A ver, no puede haber una votación en una encuesta, porque no vas a una urna, los ciudadanos no participan y no tachan hasta el candidato de su preferencia. Fue meramente una cuestión de, ay, qué bonita está, pero ¿usted por quién votaría? Ah, bueno, yo votaría por este, supuestamente fue en campo, pero a lo que voy, es una perversidad, una crónica de una designación anticipada, el dedazo de López Obrador. Efectivamente, querido Darío, amigas y amigos, fue una votación, sí, una votación, pero de un solo voto, que es el de López Obrador. Un teatrote para validar la decisión directamente de que iba a ser Claudia Sheinbaum. Ya todos lo sabíamos, hombre. Ebrard salió enojadísimo, denunció, hizo berrinche, pero pues yo lo que veo es que Ebrard, hay varios escenarios, que es el tema siguiente, pero la verdad es que yo veo que la coyuntura hoy día es que Claudia Sheinbaum era desde hace años la designada, por muchas razones, por la cercanía que tiene López Obrador, porque se formó en el Consejo Universitario de CEU y acompañó en toda la grilla barata a López Obrador, porque fue su biznera y la gente que le movía el dinero en el segundo piso cuando fue jefe de gobierno. Ni siquiera el secretario de Obras hizo esa obra, directamente fue ella, siendo secretaria de Medio Ambiente. Entonces, es de la mujer de más confianza con quien López Obrador ha hecho múltiples negocios, muchísima capacidad de transar, mi querido Darío, de hacer y deshacer. Y era la que le garantizaba esa impunidad, esa posibilidad de seguir gobernando atrás del trono y lograr directamente tener la posibilidad de la continuidad del obradorato. Mira, yo recuerdo con Donald Trump que un spot de él decía Trump 2030, después 2034, bueno, por decirte fechas, ¿no? Y luego al final decía Donald Trump eterno. Bueno, pues así quiere López Obrador, su maximato con Claudia Sheinbaum, busca directamente agandallarse la presidencia, porque el siguiente año el presidente, bueno, la presidenta va a designar a varios ministros de la Corte, si no me equivoco, son 4 o 5 ministros de la Corte. ¿Cuál es el objetivo? Acabar con todo.
que ya no hay instituciones de contrapeso, como en Venezuela, que de repente dijeron, bueno, ya vamos a desaparecer el poder legislativo, el poder judicial, y ahora yo soy la asamblea total y absolutista, como Luis XIV, el Estado soy yo. Entonces es lo que busca López Obrador con Claudia Sheinbaum, apoderarse de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, y lograr impulsar una agenda que ellos determinan progresista, que no tiene nada de progresista, que busca directamente desaparecer constante y reiteradamente a todos los poderes del Estado y a toda la oposición, aplastar a la oposición. Entonces yo veo una peligrosidad con Sheinbaum, porque con Marcelo y con Adán todavía había cierta moderación. Adán más o menos es totalitario. Cuando fue gobernador de Tabasco desapareció la figura de participación ciudadana, impuso una serie de medidas dictatoriales. Pero bueno, con Marcelo todavía había más diálogo, más posibilidad de plática, de conocer la política de antaño priista, porque él se formó en el Salinato con Camacho Solís, y había posibilidades de mejorar las cosas. Bueno, ahora ya no se dio, ¿no? El poder presidencial llegó y dijo, bueno, pues vámonos hacia adelante. ¿Qué piensas de todo esto, querido Darío? Mira, yo creo que el presidente siempre ha dicho que su pecho no es bodega, y ya desde el año pasado, con todo esto de Claudia, ya había dicho había expresado el tema de que él no se iba a equivocar, como Lázaro Cárdenas, que es como uno de sus héroes favoritos. Él había comentado que Lázaro Cárdenas, por presiones de los grupos moderados de la sociedad mexicana, terminó eligiendo a un candidato menos radical, que en esa época el radical hubiera sido Mujica, ¿no? Sí, Francisco J. Mújica, que a su vez era primo de Cárdenas, era su primo. Sí, sí, sí. Entonces era como para asegurar que Cárdenas siguiera, debió elegir a Mujica, que era un recalcitrante voto duro de Cárdenas, pero además el radicalismo de la izquierda incipiente de México. Y te dice claramente desde ese momento el presidente López Obrador, yo no me voy a equivocar como Cárdenas. O sea, ya estaba dado la instrucción. Lo sorprendente es la manera, y yo creo que vamos a ver eso, la manera como jugó Marcelo Ebrard. O sea, nadie está sorprendido bueno, que quiso sorprenderse es su problema, pero en realidad el presidente ya había delineado que no un moderado como Ebrard, ya lo había expresado claramente en varios grupos, en varios momentos había expresado esto de la equivocación de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues no debería sorprendernos de cómo decidió. Ahora, a mí me gusta pensar que la política no hay nada escrito. O sea, es tan apasionante que cuando tú la quieres tener segura, pues se te escapa, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo, bueno, el mismo Plutarco Elías Calles, que quería ser el maximato del siglo XX, pues terminó corrido por Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, por más que se afane el hombre en el poder de permanecer, y todos tienen, de una vez que en algún artículo que escribí por ahí hablaba de cómo esa silla embruja, ¿no? Como había dicho Zapata. Oye, pero ¿a poco tú no crees, perdón que te interrumpa, básicamente, ¿a poco no crees que Sheinbaum ciega y obedientemente, por llamarlo de una forma, o sumisamente, diga, sí, señor presidente, ¿qué horas son, Claudia? La que usted quiera, señor presidente. Digo, Claro pues, que lo va a hacer, hombre. hasta ahora lo Le hace. debe todo, Claudia. Hasta ahora lo hace, pero mira, recuerda, te voy a poner un ejemplo de que esa es una aspiración y que hasta ahora le hace, pero ya en el poder no sabemos cómo funciona el asunto, sí cambiamos todos. Mira, el ejemplo muy claro, Ernesto Zedillo con Carlos Salinas de Gortari. En cuanto pasó el drama económico del error del 94 en diciembre, para enero o febrero, el que estaba en la cárcel era el hermano del presidente más poderoso de la época del Salinat, que era Carlos Salinas, era el todopoderoso, ¿eh? Y todo el mundo decía, Carlos Salinas aquí reformó el sistema y va a prevalecer. Y sin embargo, bueno, cuando vino un cambio tan abrupto como la caída del peso y la devaluación, saliendo Carlos Salinas y entrando el débil de Zedillo, el pobre Zedillo que agarró las cosas ahí corriendo sobre la marcha, pues tuvo que echarle la culpa a alguien y además ejecutar algo para salvar el pellejo él mismo. O sea, lo que trato de decir en términos de política es que la política comparada no sirve mucho la historia, porque hasta ahora vemos eso. O sea, yo no sé
si en el momento de asumir el poder las cosas se transformen. Es muy probable que lo que tú dices sea una realidad, porque hasta ahora se ha mostrado así, hasta el tono de Claudia es imitar al presidente de una forma de lo más fea, pero el poder político es complejo, es un asunto bien, bien interesante y no hay nada escrito. O sea, por ahí hay algo, por ejemplo, mira, el nivel económico, la próximo sexenio, lo va a tener más difícil porque el presidente López Obrador tenía fondos económicos del fondo de desastres y el fideicomiso de no sé qué, pero eso se está agotando. O sea, no puedes tú estar, como decía Ronald Reagan, todos somos muy felices hasta que se acaba la vida, el dinero de todos, ¿no? El socialismo sirve hasta que se acaba el dinero de todos. Entonces, al que sigue le va a explotar muchos temas de carácter económico, porque las bolsas pues ya se están agotando, ¿no? Ya por ahí hay problemas ya de ese tipo. Fíjate entonces, que, parafraseando lo que decías de Francisco J. Mújica, curiosamente era muy íntimo amigo de mi abuelo, de Alfonso Solís. Mi abuelo era coronel del ejército. Y Francisco J. Mújica lo nombra titular del penal de las Islas Marías a mi abuelo, y mi padre nace en las Islas Marías, como dato anecdótico nada más. Qué interesante. Pero fíjate, en las reservas del país, efectivamente, López Obrador ya se acabó todo el dinero, ¿eh? A ver, dijo que iba a costar Dos Bocas $8,000 millones, creo que ya andamos por los $25,000 millones. Y efectivamente, las reservas ya se las acabó, ya no tiene dinero. A ver, se robó el Fondo de Enfermedades Crónico-Degenerativas del Seguro Popular al desaparecerlo. Se robó los 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, y muchos otros fondos. Ahora van por los del Poder Judicial, que es un tema que traemos al final del programa, como siempre, en corrupción. Pero de verdad, estamos ante una coyuntura complicadísima. Yo no creo, mi querido Darío, conociendo a Claudia Sheinbaum, cómo es sumisa, cómo es demasiado, por llamarlo, titiritera, es decir, la manejan a su antojo. Yo no creo que se le subleve a López Obrador y le hagan lo que Lázaro Cárdenas, la expulsión del país y el exilio de Plutarco Elías Calles, es decir, de López Obrador. No lo creo, querido Darío. Vamos a un corte, querido amigo. Vamos. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta. Vamos a pasar, si te parece, querido amigo, al siguiente tema. A ver, ¿cómo vemos el panorama de Marcelo Ebrard? Yo creo que conociendo a Marcelo, mira, yo a Marcelo tuve la dicha de que cuando era, bueno, la dicha o desdicha, como quieran verlo, secretario de Seguridad Pública y luego secretario de Desarrollo Social, yo lo traté en la Asamblea Legislativa. Era un hombre que siempre se ha caracterizado, si me permite la palabra, porque habla en público muy cortés y muy propio, pero en privado siempre ha sido un hombre muy tibio, por no decirle huevos tibios, pero ya lo dije. Ajá. Directamente tenemos un Marcelo que le está apostando a un berrinche. A ver, yo no veo señales de ruptura, aunque hoy día se estaban reuniendo Erubiel Ávila, que ahora ya se pasó, el que fue gobernador del PRI en el Estado de México, ya se pasó a Movimiento Ciudadano. Va a haber una reunión con Dante Delgado Ranauro, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano. Iba a estar presente la gente de Marcelo, la gente de Dante y obviamente la gente de Erubiel para ver y definir el futuro. Como tú lo decías, nada está escrito, pero yo te sostengo una tesis. Mira, la candidatura de Marcelo Ebrard, no la va a permitir López Obrador. Muchos dicen, no, es que va para dividir a la oposición. No seamos, no seamos incautos. Yo veo directamente que por venir de Morena, a quien le va a arrebatar más votos es a Morena. No creo que le arrebate al Frente ni a Xóchitl. Mira, es como cuando Cárdenas en el 88 viene la decisión entre Porfirio Muñoz Ledo y él. ¿A quién le robó el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional más votos? Tan es así que le robaron la elección a él y a Cloutier, al Maquillo. Pues directamente le robó más votos al PRI y se dice y se muere y se comenta en los votos políticos que Cárdenas triunfó. Bueno, yo tengo mis dudas porque ahí aquí yo tenía un gran liderazgo que venía del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, etcétera. Pero ¿a quién le restó más votos? Pues le restó más votos directamente al PRI, no le restó votos al PAN, ¿no? Entonces, o en esa coyuntura, a un frente amplio.
Entonces, directamente yo, Marcelo, creo que le va a quitar votos. No creo que López Obrador permita que haya dos corcholatas en la contienda, lo sabe perfectamente, porque no le apuesta a la división. López Obrador no lo va a tolerar y dijo en la mañanera, bueno, si Marcelo se va independiente le va a quitar votos al frente, pero no, él sabe perfectamente que le quita votos, especialmente a Claudia Sheinbaum, porque viene de ahí, porque de suyo llega ahí, o sea, sus raíces son de ahí. Ahora, López Obrador, como se vio en la elección del Estado de México y como lo pudimos observar, Dante Delgado obedece las decisiones de Palacio Nacional. Hay una cercanía. En el Estado de México bajaron a Movimiento Ciudadano para restarle votos a Alejandra del Moral. Entonces, yo creo sinceramente que no le va a abrir la puerta a Ebrard, Dante Delgado, porque imagínense este escenario, Dante y Marcelo no acatando la decisión del Tlatoani, del líder, del Mesías. Ajá. Dante obedece a AMLO. No, no, vaya, sería una vacilada que los dos aliados se le volteen, ¿no? Tanto Marcelo como Dante. Yo creo sinceramente que no puede haber, que a Marcelo va a acabar aceptando las migajas que le van a dar, probablemente la coordinación del Senado, probablemente la coordinación de la Cámara, unas secretarías, un par de secretarías para su gente cercana, tal vez otro tipo de espacios para su gente de su estructura, y tal vez hasta ahí. A ver, si no se salió del PRI en su momento, bueno, que había muchas razones para salirse, se sale porque ya no le quedó de otra, a ver, porque Camacho Solís no le dan la candidatura presidencial porque todo el mundo le apostaba a que Camacho iba a ser el dedazo, el tapado, y que iba a llegar por ahí del 90 justamente en 94. ¿Y a quién designaron? A Luis Donaldo Colosio. Bueno, ya después ya todos sabemos el desenlace, y después fue Cedillo, pero ya no les quedó otra y por eso Marcelo se salió. Cuando fue secretario general de gobierno de la Ciudad de México, bueno, en eso entonces Distrito Federal, el propio Marcelo Ebrard, a la edad de creo que 33 años. Ahora, ¿a quién le debe Marcelo la carrera política tan meteórica que ha tenido? Pues a López Obrador. A ver, Marcelo estaba huyendo de la justicia, andaba exiliado en París, Francia, por los casos tan lamentables de la línea 12, que lamentable, desgraciadamente ya vimos el desenlace, pero la libertad de Marcelo y tener sus bienes y su dinerito millonario, como son los morenistas que hablan como Carlos Marx, pero viven como Carlos Slim o Carlos Salinas, bueno, directamente lo trae y le dice, bueno, tú vente, Marcelito, eres impune, yo te toco con mi varita mágica y ya no eres corrupto, Marcelito. Y además te voy a hacer secretario de Relaciones para que robes a tus anchas. Y también te voy a hacer directamente, bueno, te hice jefe de gobierno para la Ciudad de México, la primera vez que cambió, tentativamente el nombre, que pasó del Distrito Federal a la Ciudad de México, y lo hizo. A ver, y que Elena Chávez en El Rey del Cash denuncia que alrededor de 2 millones de dólares, es decir, 40 millones de pesos, si no es que más, le daba Marcelo a López Obrador en la casona de Puebla, en la colonia Roma, donde tenía su centro de operaciones el propio Mesías Tropical. Y siempre ha sido sumiso a AMLO. A mí se me hace que es un huevos tibios. Yo de verdad me sorprendería si se va Marcelo a Movimiento Ciudadano. Yo siempre lo he visto muy allegado, y además como que me da la impresión de que todo lo que le dice es una relación como sadomasoquista, ¿no? Porque le dice, te friegas, Marcelo, aquí te quedas. Ah, sí, patroncito, lo que tú quieras. Entonces yo creo que va a acabar doblegando López Obrador a ambos, tanto a Dante como a Marcelo. Ahorita le están haciendo a la faramalla para la ruptura, para directamente obtener posiciones o lograr algún acuerdo mayúsculo que le permita nadar de muertito a Marcelo. Pero yo la verdad no lo veo. Me puedo equivocar, claro, como todo. Cerrar inhumano, decían los romanos, cerrar es humano. Bueno, pues sí, directamente. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Tú qué piensas, mi querido Darío? Yo creo que Marcelo, efectivamente, el tema del carácter que mencionas de Marcelo, yo lo digo en forma más políticamente correcta, pero el carácter de Marcelo es un lastre para la toma de decisiones. Y me hace recordar, de hecho, tuiteé esta mañana el tema de Winston Churchill,
que cuando dice, que además Winston es un político de primer orden, dice, os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra y elegiste el deshonor y ahora tendréis la guerra. Es decir, cuando tú no tomas decisiones que son vitales para la política, en su momento, hay una combinación clave en la política, es el carácter, es decir, la fortaleza para tomar una decisión, y dos, el tiempo para hacerlo. O sea, estos dos factores tienen que moverse en el timing, como dicen los gringos, ¿no? El timing político tiene que ser preciso. Y si Marcelo tenía planteada la idea de irse, debió hacerlo hace mucho, no esperarse a este momento que ya es francamente terrible. Es decir, el tiempo incluso para Marcelo, si quería sobrevivir sin que la opinión pública se le fuera encima, es que hoy se fuera con sus papelitos hoy vence el día para ser candidato independiente. Es decir, si él quería ser ya un rebelde real, se va como independiente viendo las encuestas, como lo hizo Porfirio Muñoz Ledo en su momento con Fox. Me uno a Xochitl avanzada la carrera presidencial si no me dan los números, ¿no? Pero no vemos nada de eso, vemos a alguien que calcula tímidamente sus movimientos, que no se atreve incluso a hablar nunca habla del presidente, siempre todo lo echa la culpa a Morena, como que Morena se mueve solo, ¿no? Por su cuenta. Entonces, Marcelo le falló el carácter, que es una virtud en el tema de la política, porque si no, acuérdate que en política los amigos son de mentiras y los enemigos de a de veras, entonces como que no midió esa parte. Y la otra cosa que no midió es el tiempo, y el tiempo en política es un recurso que nunca se recupera. Tú puedes recuperar la lana que perdiste en la campaña, recuperar 2, 3 amigos por ahí, pero el tiempo que no tomaste en su momento las decisiones correctas a tiempo, juega en tu contra. O sea, ya a partir fíjate, todavía ayer con el coraje encima, a mí me dio, no juegues, dice, el lunes me voy a reunir con mi equipo para evaluar, o sea, ya dices, ya este cuate pelas, o sea, ¿por qué? Porque más en la dinámica de la política actual, la velocidad con la que operes, reacciones y de manera acertada te ayuda muchísimo. Pero si tú dices en tu informe para tus seguidores, el lunes les digo cómo, ya se amoló hasta para sus seguidores, yo creo que es así como, puta madre, ¿no? O sea, lo que sigue, ¿qué es? O sea, debes tener desde el principio me van a hacer esto, a la hora tengo un mensaje bien claro de lo que el camino a seguir. Pero si todavía juego a meter, ya se amoló, porque si se queda mal, su vida política ya Dios, porque se conforma con lo que le den. Si se va a Movimiento Ciudadano, ya va con el humo de que pues es el plan B del presidente para quitarle votos, eso es esa lectura que se está dando, ¿no? Para quitarle votos al Frente Amplio, a la oposición. Entonces, esa etiqueta ya no se la va a quitar, o sea, para donde se mueva, el día era hoy, no, como diría Fox, no, el día era hoy para tomar decisiones. Ya el lunes hagan lo que hagan, si se junta con A, B, C, fulano, perengano, sutano. ¿De dónde sale la lectura de Movimiento Ciudadano? Bueno, pues porque él estuvo en Movimiento Ciudadano, no hay que olvidarnos que ahí le dieron un puesto, una curul para mantener fuero. En su momento es amigo de Dante, entonces, y Dante efectivamente es amigo estuvo con López Obrador también. Entonces, los movimientos de Dante han sido cada vez más sospechosos, y donde ya terminó como de reventar la sospecha fue cuando una semana antes en el Estado de México generan esta campaña con el PRI en la esquina, pues contribuye a reforzar, digo, de qué lado está jugando el personaje, ¿no? Entonces, no hablo de Movimiento Ciudadano en su conjunto, estamos hablando de Dante, ¿no? De Dante, que es el que toma ahí las decisiones. Entonces, me parece que estas dos errores de Marcelo, pues le dieron al traste, porque puede ser muy, muy capaz, un cuate brillante, pero pues eso no alcanza. Tienes que, como muchas cosas en política, la imagen no alcanza solamente, tiene que haber estrategia política, conocimiento político, arrojo político, si no te arraya, o sea, el poder como es como un tigre, si te pasas de listo te mata, y si no lo domas también te mata. Esos son los cálculos que yo creo que no hizo Marcelo Ebrard, y ahora lo que haga ya va a estar mal, con una lectura en contra, vaya.
Fíjate que, bueno, para cuando salga el programa probablemente ya tenemos una definición de Marcela, ya nos platicará la gente, ¿no? De lo que pasó, ¿Qué o ya pasó? estarán comentando aquí en los comentarios. Pero Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática del PRD, lo ha definido muy bien. Dice, el Movimiento Ciudadano es el esquirol de la política, le hace el juego sucio a Morena. Sí, y bueno, se vio clavadísimo en el Estado de México, lo que hicieron fue verdaderamente bárbaro. Y hablando de amigos y enemigos, yo tengo otra frase que me ha dado muy buenos resultados a lo largo de la vida política que dice, los amigos de hoy pueden ser enemigos del mañana y los Correcto. enemigos de hoy pueden ser los amigos y aliados del mañana. O sea, nada está escrito en política, Así efectivamente. es. Fíjate, por ejemplo, Todo, Coahuila, hace 6 años, el PAN estaba peleando el PAN con el del sombrero, que Guadiana. Guadiana, estaba Ajá. súper aliado Memo con Guadiana para rebelarse contra la imposición de Riquelme. Y hoy el PAN, ese PAN tan virulento, se alió con el PRI pues, para que Morena no pasara. Es decir, lo que acabas de decir ahí está al centavo con... Bueno, claro, pues todo cambia, todo es cambiante. Cambia, Esperemos cambia. que la teoría que yo digo, de aquí al martes, o de aquí a cuando ya haya una definición de Marcelo, pues resulte real mi teoría, porque la verdad es que yo veo a Marcelo muy tibio, muy timorato. Ay, sí, bueno, me voy, pero no me voy. Como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que más descanse. Me voy, pero no me voy, pero de corazón me quedo. Pues así le está diciendo Marcelo Morena, ¿no? De Sí, corazón me quedo, mana. Donde que así, ya ves que, bueno, pues eventualmente tiene rumores medio raros y no vaya a ser que López Obrador sea el sadomasoquista. Vamos a un corte y regresamos, querido Darío. vamos a un Amigas y amigos, corte. no se vayan, está buenísimo el programa. No se vayan. Pues regresamos. El siguiente tema que también está que arde, querido Darío. Mira, Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio por México. Qué temazo también traemos. No se pierdan la sección de Mónica López que se llama Rojo Carmín, que nos va a platicar de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez. Pero vamos a darle una adelantada a esta parte. Mira, después de un largo proceso democrático donde se conforma por medio de ciudadanos una especie de autoridad electoral interna, donde se vislumbra que se registran, si no me equivoco, corrígeme, 14 suspirantes o aspirantes. Entre ellos, al cual le mando muchos saludos, es a mi amigo Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro, un tipazo. ¿Qué Pero pasó? yo creo que también hoy día en México y en todo el mundo, pues es el tiempo de las mujeres y hay una inercia de mujeres. Y yo creo que directamente Xochitl Gálvez trae una ventaja mayor. A ver, ¿qué la hizo candidata a Xochitl Gálvez? Pues el propio López Obrador, hombre, cuando le cierran las puertas y le azota el portón de Palacio Nacional, directamente en la cara a Xochitl Gálvez. Luego Jesús Cuevas, ábreme, Jesús Ramírez Cuevas, ábreme, no seas cobarde, le dice Xochitl Gálvez, muy chistoso, ¿no? Después de cuando no la deja entrar, pues la proyecta a nivel nacional, la gente se enoja y dice, ¿cómo este cuate no la deja entrar? Y la convierten automáticamente en candidata, y la candidata más visible y más sólida y más fuerte. Nadie esperaría hace 6 meses o 7 meses que Xochitl hubiese sido candidata. Sin embargo, de forma disruptiva, de forma, ¿cómo llamarlo?, innovadora, también un tanto cuanto que nadie lo esperaba, pues llega a la candidatura presidencial, ¿no? Ahora, los que se registraron, pues había muy buenos perfiles, ¿no? Estaba, no sé, creo que Juan Carlos Romero Hicks no se registró, porque desde un inicio dijo que iba a apoyar a Xochitl. Pero bueno, ahí estaba Cabeza de Vaca, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que yo no sé a quién me va a hacer campaña, ¿no? Porque está exiliado en Estados Unidos como el propio Ricardo Anaya, que si vienen a México, el Mesías Tropical se los ejecuta, porque pues, ya Adiós. sabes que la venganza no es lo suyo, pero es un infeliz que a todo el mundo aprende, ¿no? A los enemigos se los echa, porque él sabe que Cabeza de Vaca filtró los videos de los hermanos, de tanto Pío como Martinazo. Se dice que él los filtró. Bueno, entonces directamente, bueno, pues le tiene un rencor y un recelo bastante marcado, querido Darío.
Xochitl traía las cartas ya muy avanzadas, ya traía una inercia y se fortaleció, ¿no? Más bien fue a raíz de lo de Palacio Nacional y ya trae una inercia. El andar en bicicleta, el origen humilde, la capacidad emprendedora de cambiar las cosas, de lograr mejorar su entorno, de tener una empresa que ya factura millones de dólares. O sea, de verdad que es digno de reconocerse. Y yo creo que el proceso del Frente Amplio fue un gran proceso organizado, estructurado, donde participaron sociedad civil con directamente políticos y que dejaron a un lado los políticos. A ver, es cierto que Marco Cortés, Alito Moreno, no tanto Zambrano, porque creo que Zambrano sí la apoyaron mucho en Hidalgo para la candidatura a la gubernatura, y Xochitl lo reconoce a los perredistas. Pero yo creo que sobre todo Marco, y sobre todo Marco, no quería dejarla pasar, hombre. Traían ya palomeado a Santiago Krill. Santiago Krill era el idóneo para ellos. El grupo de la Ciudad de México, que ya sabemos tú y yo cuál es, pues del PAN me refiero, pues ellos directamente ya traían y veían a Santiago Krill presidente. Pero bueno, Santiago Krill, muchos dicen, analistas políticos, que no lo hubiese alcanzado porque no traía el carisma de Xochitl o la empatía que tiene Xochitl o la retroalimentación. Yo lo dejo en el tintero. A mí Santiago se me hace un político muy bien preparado, un político que tiene un liderazgo sólido. Sin embargo, hay voces que dicen eso. No lo digo yo, pero bueno, lo han dicho. Ahora, Xochitl llega en el frente en el mejor momento cuando López Obrador le cierra la puerta en la cara. Pero también es cierto que se fueron dando una serie de fenómenos al interior del frente para que al final directamente no llegásemos al proceso de la elección. ¿Por qué? Porque había voces expresamente que decían, no, ya Morena va a meter a la mano, ya muchos morenistas se registraron en la plataforma, creo que se calculaba, se hablaba de 200,000 morenistas que se registraron en la plataforma y van a querer incidir en la votación para dejar a un lado a Xochitl y que sea Beatriz Paredes. Bueno, entonces decide el frente, al final el propio Alito Moreno dice, no, pues yo bajo a mi candidata, el PRI va a apoyar la decisión de la encuesta la rebasa creo que por 10 puntos Xochitl a Beatriz y dice, no, pues ya Xochitl ya no le movamos y no deciden ir a la elección. ¿Qué te parece todo esto, querido Darío? Mira, yo creo que efectivamente el reflector que puso el presidente a Xochitl Gálvez desde aquel suceso de no dejar el derecho de réplica, pero además yo creo que hasta ahí hubiera quedado bien, no hubiera pasado nada, pero el tema es que el presidente le empezó a agarrar diario, un día sí y otro también, a hablar de ella, y ese reflectorazo que te da el presidente, la verdad es que cuando ella decía, no, señor presidente, ya no es violencia de género, yo casi le decía, no, hombre, déjalo que sigue hablando, ¿no? Que sigue hable y hable, porque te está dando un reflectorazo tremendo, y eso provocó que todos voltearan a verla, porque pues el tema era qué dijo el presidente, como cada mañana, y si el presidente habla de Xochitl Gálvez, pues hasta unos dirían, ¿y quién es Xochitl Gálvez? O algún sector de la población se preguntará también. No todos los que andamos en política, toda la gente hace lo mismo, ¿no? Entonces, voltearon a verla y Xochitl Gálvez tiene dos elementos que la hacen que estar en haber ganado esto. Uno es lo que decíamos un poco al revés de Brad, ¿no? El tiempo. Toma, ya cuando ve que se está hablando de ella en la mañanera, toma la decisión rápida. Y en eso, lo que quiero decirte con esto es que hay un factor en Xochitl que es la velocidad de respuesta. La velocidad que tiene Xochitl, por ejemplo, en trolearse a Morena y contestarle inmediatamente, por ejemplo, ayer que dijo Marcelo aguanta, te levanta para un poco también jugar con el presidente. Sí, porque López había dicho en la mañanera, Beatriz, aguanta, el pueblo Sí, se levanta. O sea, se lo troleó a y López lo trolea Obrador. con sus mismas frases. Eso es lo que hace muy bien Xochitl. O sea, lo que hace muy, muy bien Xochitl es la velocidad que tiene de ser respuestas. Ahora, la otra virtud que tiene Xochitl, pero también puede ser su debilidad, es la creatividad para hacerlo. O sea, es ocurrente, una ocurrencia no necesariamente es estrategia, pero es ocurrente muy rápida, es decir, puede ocurrirse una loquera de encadenarse en el Congreso, disfrazarse de no sé qué cosa, agarrar los tamales, etcétera. O sea, ella
tiene una habilidad mental para que la ocurrencia se vuelva creatividad en un momento en que la política es una puesta en escena. Entonces, tenemos una persona que es veloz y es histriónica. Por lo tanto, llena los requisitos para aquel grupo que no quiere a Morena y ni quiere al presidente, pues luego diga, vámonos, aquí tenemos a alguien que sí le está dando con singular alegría respuesta, ¿no? Es decir, sí logra que este segmento anti-Morena y anti-AMLO sí corran hacia él, y Beatriz en ese sentido no tiene ninguna posibilidad. Yo el riesgo que le veía al proceso del Frente Amplio es que si por alguna maña que efectivamente evitaron no ir a la urna, para mí el riesgo era la urna del domingo que querían hacer, por muchas razones, pero entre otras era, si salía que Beatriz ganó en la urna y Xóchitl en la encuesta, la guerra que se iba a armar allí, la controversia en lo que se ponían de acuerdo, era mejor matarla desde antes, no tomar más riesgos, y yo creo que eso lo hicieron muy bien, y volvemos al tema del tiempo, es decir, tomar decisiones rápidas y entre más nos acerquemos al 24, este carro va a ir más veloz, entonces los equipos van a requerir tomar una decisión a las 6 de la mañana y ejecutarla a las 8. Y esos son los que triunfan en una elección. En una elección gana la velocidad con la que se toma, por un lado, pero puede que sea asertiva, porque si no, también por la velocidad hay quien no sabe manejar de manera veloz y entonces se hace una tontera. Y ahí es donde me entra la preocupación sobre Xóchitl, que la ocurrencia se vuelva una debilidad, porque como todo, Fox, como era terco, también hubo un momento en que lo llevaron a un escenario del hoy y el martes negro. Y a muchos les pasa, ¿no? El mismo López Obrador, que es el político, el astuto y todo, darle el reflectorazo a Xóchitl, pues es un error de él. O sea, el quien la creó fue él. Lo mismo que Fox cuando él empezó a hablar de perseguir a López Obrador, ¿no? Es decir, vamos viendo los némesis de la política y el arte y los errores. No hay dioses en la política, se equivocan todos. Entonces, el tema es, por ejemplo, cuando Xóchitl quiere responderle a Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro, me parece desafortunado, porque ella no tiene por qué pelear con un vocero pequeño. Ella, lo correcto es contestarle al presidente, de ese nivel sí, pero bajarse a Epigmenio se me hizo un error, aunque yo sé que los Xochilovers dicen, no, lo hizo muy bien. La verdad es que es tomar riesgos que no son del todo adecuados. Ese es mi criterio en el tema de Xóchitl, de que lo ha hecho muy bien hasta ahora, aguas con esa forma de tomar decisiones también, porque se requiere de como dicen, para planear cabeza fría y para ejecutar con toda pasión, ¿eh? O sea, ese es parte del asunto de la comunicación política. Entonces, bueno, por eso se ha ganado la silla, sin problema, lo ha hecho de manera vertiginosa, ha hecho que todo el mundo voltee, y yo creo que aquí es donde yo digo que candidata contra candidata, la velocidad de Xóchitl sí es más, o sea, que nos está deparando una elección muy divertida, muy intensa, es decir, programas como el tuyo que se van a dar el martes, vamos a tener que lanzarlos casi para que salgan ese mismo día, porque la velocidad de los acontecimientos va a tomar algo muy rápido, o sea, de hecho, para cuando salga este programa, a lo mejor ya tenemos noticias de que Marcelo se fue, vino, regresó, qué sé yo. Entonces, las elecciones presidenciales, todo lo que tiene que ver con elección electoral, cobra velocidad tremenda. Decía Clinton en su campaña, la velocidad mata a tu adversario. Entonces, eso lo hace muy bien Xóchitl, y por eso ahí está jugando, y pues va a haber una elección bien interesante, ¿no? Por esa razón. Fíjate que yo tengo otra frase que dice, el que juega primero juega dos veces, ¿no? O sea, con la velocidad con que se mueven las cosas, pues es como tu adversario pues va a reaccionar, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad de Xóchitl, bueno, tenemos que apoyarla con todo, o sea, el país ya no aguanta otro sexenio morenista, ya no lo aguanta, mi querido Darío, ya sabemos cómo está la situación, la gente cada día con esta inflación que no se veía desde Luis Echeverría López Portillo, o sea, tenemos una serie de circunstancias de los récords negativos de López Obrador, que son los muchos, en lugar de los pocos, porque, por ejemplo, el PRD lanzó un spot buenísimo que decía,
¿cuánto está el kilo de huevo? A 60, pero compró Iberdrola, ¿no? Oye, ¿y cuánto está esto? Pero construyó el AIFA, ¿no? Y así, ¿no? O sea, pues a la gente que le importa que haya construido el AIFA, ¿no? O todo eso si Claro. la economía no le alcanza para el bolsillo. Pero yo lo que veo, querido Darío, es que tenemos una candidata sólida, una candidata fuerte, que si no pasa nada extraordinario, perdón, ustedes, yo sí veo que Xochitl le puede ganar la presidencia a Claudia. ¿Cuál es tu panorama en esto? Yo creo que, insisto en las estrategias, es decir, si la conversación dominante es partidos, Morena seguirá siendo fuerte en el 24. Si la conversación que gana, que eso es de estrategia de mercadotecnia y estrategia política, si la conversación que gana es personas, Xochitl podría tener en este momento, lo digo, podría tener la oportunidad de cerrar la elección y hacerse del triunfo, pero eso todavía no está tan claro hoy por hoy, en el sentido de que las encuestas serias que yo he visto, todavía falta que se expanda, esto que está muy consolidado en su núcleo, se expanda a otros grupos. Mira, unos 10 millones de personas mexicanas que son las que le dieron el triunfo a López Obrador en el La clase 2005. media, ¿no? Esa clase media, que son como alrededor de 10 millones de votantes, porque acuérdate que hay más, ¿no? Pero los votantes, sí, eso sí se han movido, sí han dejado a López Obrador. O sea, ahí tenemos Yo le el calculo tema que quiero 15, decirte Darío, es que no esos 10. 10, bueno, Tú, entre 10 y 15 vamos a ponerlo, pero a lo que voy es a lo siguiente, es esa clase media todavía no termina, porque no son como tú y como yo de que estamos en la política metidos, no, esa no termina de entender todavía el juego, qué onda con Xochitl, ahí todavía tiene que conquistar, y de ahí la importancia de que la estrategia también vaya a los switchers y a los cambiantes. De hecho, comprobado, el candidato que le habla a ese sector gana. Entonces, hasta ahora no hay esa estrategia. Lo que yo veo es nada más ganando puntos contestándole al presidente, pero yo aún no veo, porque a lo mejor no estamos en campaña, también hay que decirlo, hablándole a ese grupo, a ese equipo que piensa que son profesionistas, que tienen universidad, que sí le gira la piedra, que tienen muchas necesidades y que sí son muy aspiracionistas. sí, definitivamente. Yo creo que la elección va a ser la madre de todas las batallas. Vaya, no por algo va a ser la elección más grande de toda la historia del país. Bien, Me también. preocupa el hecho de que Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidente del INE, mandara una comunicación hace unos días para decir que los OPLES, es decir, los órganos electorales locales de los estados, ya no van a imprimir las boletas para sus procesos electorales. Anteriormente, a nivel federal, Talleres Gráficos de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación, imprimía las boletas para presidentes, senadores y diputados. Y los OPLES, es decir, los órganos electorales de Zacatecas, de Chihuahua, de Aguascalientes, imprimían sus propias boletas para alcaldes, para diputados locales y bueno, para lo que a ellos elijan. Y ahora no, ahora dijo Guadalupe, no, ahora se friegan y todo lo voy a imprimir hoy. Yo no, yo creo que es un riesgo, querido Darío, ahí lo que se está presentando. Este tema que acabas de decir, tengo un artículo que yo publico cada semana, una columna en algunos medios. Yo decía hace varias semanas el tema de que aguas porque el árbitro no trae tarjetas, o sea, es decir, desde que arrancó el proceso de las corcholatas al día después de la elección del Estado de México, ya era claro que estaban violando todos los procesos, todos los La ley la sistemas. violaron a su Entonces, antojo. haz de Bueno, cuenta desde que López Obrador la violó, ¿no? o sea, todo el mundo está ahí moviéndole, pero el árbitro no existe. Es decir, a mí esa preocupación que tienes es clara, o sea, no vemos ni roja, ni amarilla, ni nada, o sea, no lo ubicas por ningún lado. Hay allí como un sistema, como pasa mucho en México y en muchos países de América Latina, de simulación, ¿no? De, bueno, pues le parchamos, marchante, no, ya salieron todos corriendo, bueno, pues vamos a poner el trapito. Entonces, ese tipo de elementos que ya vemos en el nuevo INE sí son de alta preocupación, porque si la elección se polariza, si la elección es competida y tenemos un árbitro que no tiene esas herramientas ni la autoridad para hacerlo, vamos a Un tener árbitro blandengue, ¿no? O que favorece a Palacio o Nacional. con los dados cargados algunos de ellos. Entonces, lo que Sí. vamos a tener es un incendio. O sea,
Por eso, mira, el incendio político ahorita es como que los actores lo ven y dicen, bueno, se está moviendo. Pero ojo, ya hay las calificadoras internacionales ya empezaron a decir aguas, o sea, vamos a tener que retirar, por ejemplo, la observación de las calificadoras como Fitch, Rider, etcétera. Ya le están sacando la tarjeta Pemex porque viene un momento de turbulencia. Es decir, la política sí va a afectar el entorno económico en el 24. Y si tenemos un árbitro sin autoridad, o sea, la complicación de la economía, me refiero al tema, sobre todo de Pemex, que tenemos ahí problemas, Washington, no, Houston, perdón, tenemos problemas, Houston, está muy cañón. Entonces, por ejemplo, hay temas que no estamos viendo que sí pueden ser una alerta que puede explotar, porque, bueno, en México somos muy dados a que, pues, juegue ahora, pague después, ¿no? Y esto está muy, Sí. muy canijo. Pues sí, se va a poner color de hormiga. Vamos a una pausa y regresamos con Rojo Carmín de Mónica López. Pues les tenemos una nueva sección maravillosa de Mónica López Beltrán. No es hija de López Obrador, aunque le digo, oye, tienes ese gran defecto No. de que Mónica López Beltrán, ya te faltó decir que tú eres la bodoque del bienestar. Pero esta nueva sección la vamos a estrenar así. Bienvenida, Moniquita. ¿Qué nos traes el día de hoy? Platícanos en Rojo Carmín. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, Rolando. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Mónica, Muy bienvenida bien, aquí. bienvenida. Muchísimas gracias. Pues bueno, empecemos. Emocionados aquí con todo lo que se está moviendo dentro de la política. Creo que viene una época interesante y, como bien dijo Darío, muy divertida. Entonces, tendríamos que platicar un poquito de Xóchitl Gálvez, de mucha gente que puede no conocerla. Y también un poco platicar de dónde viene Claudia Sheinbaum. Entonces, empecemos, ¿no? Adelante, Moni. A ver, platícanos quién es Xóchitl Gálvez, quién es Claudia Sheinbaum. Ok, Xóchitl Gálvez, nacida mexicanas, obviamente políticas mexicanas las dos. Ella viene de Hidalgo, de un origen muy humilde, en donde a sus papás les costó muchísimo trabajo sacar adelante a sus hijos, y que también ella se ganó becas, ganó muchísimas cosas para poder terminar los estudios que la llevaron a ser quien es hoy como empresaria, ¿no? Ajá. Con pocas oportunidades, sin embargo, creo que muy bien, ay, muy bien Muy bien con la utilizadas por inercia, su con el parte, ¿no? trabajo, con la actividad. Con la actividad de ella, la verdad es que es una Ajá. mujer muy luchona, le echó muchísimas ganas a todo este tema, y de Ajá. ser una persona indígena, al llegar a ser la empresaria que es el día de hoy, creo que es la parte interesante conforme fue pasando el tiempo. Egresada por la UNAM, siendo ingeniera en computación, no, sí, Ajá. ingeniera en computación, Y y ya fundó, teniendo ahorita la y fundó empresa su empresa Hashtag, ¿no? Service, es la Hightech Services, que es un monstruo que se dedica a desarrollar edificios inteligentes. Se perfeccionó en todo el tema de robótica, Ajá. ahorro de energía, automatización. De hecho, está muy contratada por todas las áreas que se encargan de automatizar y hacer los procesos inteligentes en los edificios. Entonces, hoy en día, la cuenta de Xochitl Gálvez definitivamente es millonaria. Y Y vendía se lo ha gelatinas, ganado. ¿no? Vendía gelatinas, Moni. ¿Cómo? Vendía gelatinas, recordemos que vendía Empezó gelatinas. vendiendo gelatinas, ayudando a su mamá, que la mamá era ama de casa, y para ayudar un poco a su esposo, no nada más hacía gelatinas, también hacía pasteles, hacía otras cosas, y ella Tamales, ayudaba a salir a tamales. vender. Así es. Por eso Todo López el Obrador en su carrito le decía, bueno, en su bici ya ves que la criticó Darío, también la criticó, ¿no? De Tamales. tamales, tamales. Y luego Xochitl saca un spot, lo que tú decías de rapidez. Es mejor vender tamales que recibir sobres amarillos. Pues sí, o sea, lo sepultó, ¿eh? Ahora, platícanos quién es Claudia Sheinbaum. Ok, Claudia Sheinbaum, igual, una mujer ingeniera,
exitosa, de una familia acomodada, que creo que llevó una vida muy distinta a la que podríamos platicar de Xochitl Gálvez. Vaya, con otras oportunidades, ¿no? Sin embargo, ella se dedicó muchísimo más siempre a la política. Tiene premios igual que Xochitl Gálvez, pero Xochitl Gálvez entendemos que va a ganar su dinero. Esta Sheinbaum, literal, vive del erario público, ¿no? Entonces han tenido dos funciones muy diferentes. Los papás de Claudia Sheinbaum, personas muy educadas. El papá químico y la mamá bióloga. Lástima que la Sheinbaum no aprendió mucho de esto, ¿no? Y en lugar de captar lo de los papás, lo bueno de ellos, ahora ya capta de su papá López Obrador, ¿no? Ya se mimetizó. La Lo que magia pasa del es que poder, te hasta hubo acuerdas un que es de la discurso en Tabasco familia. que ya hablaba como tabasqueña, ¿no? Que fue, es que la magia del poder, también ya la Sheinbaum, ¿no? Ahí diciendo Darío. Sí, sí. Bueno, Sigue, Moni, platícanos. entonces, definitivamente son dos mujeres que tuvieron unas historias muy distintas de vida. Ajá. Creo que las dos muy bien desarrolladas. Sin embargo, creo que algo tiene Xochitl Gálvez que sobrepasa a Claudia Sheinbaum, que creo que es ese carisma que tiene, lo auténtica que es. Creo que el que está tan auténtica y con ese carisma la pone muy por encima de Claudia Sheinbaum en el sentido en el que ella se presenta a foros, se presenta ante la gente y es una mujer divertida, es una mujer que se ve que tiene un poder impresionante y un desarrollo increíble en cómo se comunica con la gente. Creo que en cambio un poco Claudia Sheinbaum se le ve cansada, se le ve enojada incluso cuando se presenta en público. El carisma definitivamente no lo tiene. No, pues no. Entonces, independientemente que las dos son personas o son mujeres exitosas, que esa es la parte que creo que es interesante en este tema, Bueno, nada que más son que dos, una ha vivido el erario y ha robado y otra ha generado su propio dinero, han siendo una generado su empresaria propio dinero, directa. efectivamente. Pero independientemente de eso, creo que el carisma es lo que puede ayudar más en cualquier político. Ujú. Entonces, no nos olvidemos que Xochitl Gálvez es una mujer que remonta en las encuestas. Justamente cuando fue la elección de Hidalgo, en la que definitivamente no fue ganadora, pero la diferencia de puntos o de votos fue mínima. En realidad estuvo muy pegada y remontó cuando empezó con la candidatura. Tenía unas cifras muy pequeñas dentro del gusto de la gente. Sin embargo, se fue para arriba. Es el mismo fenómeno que estamos viendo en este momento con Xochitl Gálvez. Vemos que Claudia Sheinbaum lleva meses en campaña y seguirá en campaña, independientemente que no estamos en tiempos electorales. Sin embargo, Xochitl Gálvez, que no la esperábamos hace 6 meses, definitivamente no se veía por dónde podía venir la oposición o el candidato de oposición, creo que nos sorprendió a todos en la manera en la que se empezó a manejar dentro de lo que es la candidatura o dentro de los grupos de poder. Creo que ni siquiera los mismos grupos pensaron que Xochitl Gálvez podría ser una opción. Esa es una gran sorpresa y en 3 meses ha remontado. Entonces, es una mujer que no se cansa. Se le nota cuando se presenta enfrente de la gente las ganas que tiene de verdad de ser presidenta y las cosas buenas que tiene como proyectos de trabajo. Independientemente que ahorita no puede hablar mucho de todos ellos, porque no estamos en época electoral. Nos tenemos que esperar. Sin embargo, de los pocos lugares en donde se ha presentado y que ha hablado de algunas propuestas, creo que es muy interesante la manera en la que se está manejando, en donde ella habla que se va a rodear de gente capacitada. Vimos el famoso dicho de ni pendejos, ni huevones, ni cuál fue la otra. No, no, en mi gabinete no quiero huevones, rateros y pendejos. Rateros, exactamente. Así es, Entonces, sí, sí. creo que dejó a muchos fuera de los puestos políticos que podrían tener. Y hablando de huevones, rateros y pendejos, Claudia Sheinbaum, ¿qué? A ver, no me digas casi de la Santa Palomita. No, no es una santa palomita. De hecho, en su haber tiene varios tachecitos. No nada más ella, también su familia, ¿no? Es esa gente incómoda que no te ayuda como a crecer dentro de un tema más a un político, ¿no?
No nos olvidemos, por ejemplo, de cuando fue delegada en la alcaldía Tlalpan, hoy alcaldía Tlalpan, que la delincuencia aumentó de una manera impresionante, ¿no? Creo que no fue una muy buena época para la delegación de Tlalpan. No nos podemos olvidar tampoco del Colegio Rebsamen. Es un tema muy delicado, ¿no? Yo que soy vecina de la delegación y vecina del colegio, te puedo decir que se escucharon muchísimas cosas, incluso dentro de los diarios y demás, empezando por los permisos que se otorgaron a este lugar y que conocemos desgraciadamente las consecuencias de, ¿no? También hay un tema que es curioso, derribó una capilla en la colonia Cultura Maya de la Ciudad de México. Entonces, ese es otro puntito negro que creo que a mucha gente que definitivamente entra dentro de la religión tampoco estarán muy de acuerdo en ese tipo de temas. La línea 12 del metro, que fue un desastre, Bueno, y que al eso a día de ver hoy tiene. tampoco, creo que dentro de los temas o los puntitos negros que ella tiene, realmente nada ha terminado o ha llevado una consecuencia o un final. ¿Qué fue lo que pasó con todos estos temas? Simplemente los omitieron, los borraron y nadie sabe cuáles fueron los resultados de las investigaciones, ¿no? O, desgraciadamente, todo está a favor de Claudia Sheinbaum, todo le tapan. Está dentro del poder, ¿no? En cuanto a la familia, vamos a hablar un poquito de las empresas off-rich, que son empresas que se dedican a la evasión de impuestos y a generar paraísos fiscales para la gente que tiene dinero, ¿no? En donde son socios, casualmente, la mamá de Claudia Sheinbaum, primos, tíos, hablemos también de la beca del CONACYT que le dieron a la hija de Claudia Sheinbaum. Podríamos Oye, platicar pero son los Panama Papers, ¿no? Que Claudia Sheinbaum, los su Panama mamá. Papers famosos, que lo investigó un grupo de reporteros internacionales y en donde vienen varios integrantes de su familia, tristemente, la mamá, tías, una persona que sale en deportes, que es comentarista deportivo, también que es primo de Claudia Sheinbaum. Miguel Gurbich. Muy bien, es correcto. Entonces, se habla, por ejemplo, de diferentes empresas que más o menos estuvimos buscando, investigando. Entonces está, entre ellas, J.A.E.M. Limited, Van Meist Limited, Yoyoga Limited, en donde justamente aparece la persona que tú acabas de comentar, Miguel Gulrich. Gurbich. Gulrich, perdón. No, como Van sea, Meist. bueno. Entonces, son empresas en las que está involucrada esta familia, en donde en algún momento se manejó que en las empresas se invirtió dinero que había sido heredado por parte de la abuela, no con recursos robados ni mucho menos, pero hoy en día nos preguntamos si todos estos lugares o estas empresas que se generaron con la gente de Claudia Sheinbaum, en donde la misma Claudia Sheinbaum es socia, creo que es importante saber si también no es el origen del dinero que se está utilizando para la campaña también de ella, ¿no? Entre muchos otros recursos más que se Yo están creo, utilizando. Moni, Q, como le dicen los cuates, o como le digo yo, Q. Fíjate que yo creo que, pues del segundo piso, lo que platicábamos, ¿no? Del cochinito que hizo con López Obrador. Ahí hay seguramente una la nota en los Panama Papers. Y luego nos estabas platicando de la hija. A ver, platícanos de la hija. ¿Qué pasa con la hija? Pues ella tuvo una beca por parte del CONACYT de alrededor $200,000. No, pesos, pesos. Que Pesos. Ajá. Es alrededor de 1 millón de pesos, ¿no? Estamos hablando en dólares, conversión, 1 millón de pesos, más o menos. 1,200,000. Y también otro premio. Bueno, al final de cuentas creo que no estamos peleados con el hecho de que alguien pueda ganarse una beca, ¿no? Sin embargo, aquí lo que brinca es por qué queda dentro de esa familia, al igual que queda dentro de las familias de los políticos. Esa Y sería sobre nada todo más que el como una CONACYT no está pregunta. dando ya becas a los estudiantes para estudiar en el extranjero. Y Ya no qué la está casualidad dando. que la hija de la Sheinbaum, Mariana Imas Sheinbaum, pues ahora sí recibe su becota, ¿no? Del millón y tantos que mencionas anual, ¿no? Y más
un dineral. O sea, yo recuerdo que lo denuncié en TikTok y no, es un robo en despoblado. Es un robo al despoblado, al igual que el premio que se ganó de ciencias la mamá de Claudia Sheinbaum, que es La te mamá, digo, ¿no? la mamá efectivamente se llevó un premio, El de ciencias. el de ciencias, en el 2022, me parece. Entonces, estamos hablando, creo que al final del día nosotros como ciudadanos no estamos peleados con que la gente tenga las oportunidades. Se vale que tengan las oportunidades y creo que las merece todo el mundo. Aquí lo que brinca es que creo que todo está inclinado a favor de la gente que está participando junto con el gobierno hoy en día, los familiares, ¿no? También el jefe de Claudia Sheinbaum tiene sus temas, ¿no? Pero ahorita estamos platicando de ellas dos. Entonces, creo que todo va inclinado a una balanza que no está equilibrada. Finalmente, el apoyo lo tendremos que tener todos los ciudadanos que somos destacados en algún rubro. Ciencias, hay muchísimas personas que están dentro de las ciencias que son eminencias y que no pueden acceder, es más, están limitados a los recursos para poder trabajar sus proyectos y las cosas que están haciendo para bienestar de nuestro propio país, ¿no? Están limitados porque no hay recursos. Sin embargo, las becas llegan directamente para esa familia. Es lo que brinca. Bueno, y sobre todo la hipocresía, ¿no? A ver, qué casualidad que a la mamá de Claudia Sheinbaum, la científica esta eh, Pardo, creo que se llama, es bióloga, que ahora es doctora, este, muy fregona en ciencias y todo, Ani investigadora y Pardo todo. Semo. Ani Pardo Semos, sí. Qué casualidad que hay ya, habiendo tantos científicos de primerísimo nivel, le dan el Premio Nacional de Ciencias, no sé si es el 2020 o 2022, pero en este premio, bueno, está obviamente el diploma firmado por el macuspano López Obrador. Y también aquí lo que enoja y lo que enfada es que le dan 1 millón de pesos en premio. O sea, 1 millón de pesos en efectivo. ¿Qué necesidad tiene la mamá de Claudio Sheinbaum de ese premio, no? Ninguna, No, bueno, ninguna. es un robo. Pues muy bien, mi querida Q, gracias. La verdad es que nos diste aquí un panorama muy amplio de ambas candidatas. Vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias, Un querida gusto. Q. Adiós, Darío. Adiós, Rolando. Buenas Adiós, noches. Hasta luego, querida gracias. amiga. Bye. Pues ya estamos llegando casi al final del programa. Nada más vamos a platicar un poco de corrupción de la 4T y después no se pierdan rolándola en el balcón las entrevistas. La siguiente semana ya me prometió Darío y un servidor que vamos a salir a la calle y vamos a entrevistar a Chairos para hacerlos caer enrolándola en el balcón, como les encanta a ustedes. La verdad es que ha sido una sección que ha tenido mucho éxito. Pero aquí lo que me da coraje, mi querido Darío, en el tema de corrupción, es que, a ver, Ignacio Mier, el poblano, que se reunió a comer con el auditor de la Auditoría Superior de la Federación para que suavizaran todas las observaciones de Morena, que la diputada panista los cachó en un restaurante de lujo y que ahora quiere presentar o ya presentó una iniciativa para recortar más de 15,000 millones de pesos al Poder Judicial, lo cual están pegándole directamente pues también al Tribunal Electoral del Poder Judicial. A ver, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, están mermando directamente todo el dinero del Poder Judicial. Es cierto que ha tenido excesos, que hay familiares de los jueces, es cierto que hay una serie de cosas, pero hay mucho más corrupción en el gobierno de López Obrador, que se le ha pasado duro y dale atacando a Norma Piña, la ministra presidenta, porque no le hacen el juego, porque no le aprueban lo que él quiere, porque si por él fuera, pues todo el mundo le tiene que rendir pleitesía y no es así. A ver, a fin de que todas las disponibilidades que no existan esos fondos y que esos fideicomisos se reintegren a las finanzas del Estado mexicano, como para qué las quieren de regreso, para írselas a votar al Tren Maya, que inicialmente iba a costar 180,000 millones de pesos y ya va a costar 600,000. Bueno, ya llevamos 600,000 gastados y no hay ni siquiera el 10%, bueno, tiene un 10 o 15% de avance. Y quieren modificar la ley orgánica del Poder Judicial, otro ataque sistemático, otra fuerza
y otra embestida directamente al Poder Judicial. ¿Qué opinas de esto, querido amigo? Fíjate que cuando ganó López Obrador en el 18, me tocó escribir una columna en aquel momento, que debe estar por ahí, la voy a recuperar, pero una de las tesis que yo planteaba ya desde ese momento es que íbamos a vivir la restauración del sistema político mexicano del siglo XX. Estoy hablando de los años del PRI todopoderoso, donde se restaura el sistema presidencialista. ¿Qué significa esto? En términos de un teórico del sistema político mexicano, el mejor, que es don Daniel Cosío Villegas, es que el centro de todo, ¿se acordarán del viejo PRI del siglo XX? El centro de todo era el presidente. Alrededor de él orbitaba el sector obrero, el sector campesino, el sector popular, y los empresarios que hicieron, ¿no? También eran adheridos de una manera a través de las cámaras. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente la concentración del poder en una sola persona y su partido, porque además el viejo régimen todo era un partido de Estado, como al estilo soviético, ¿no? De entender la política. Entonces, el riesgo justamente de tener un sistema de este tipo donde concentras todo el poder y te olvidas del poder legislativo y el judicial, pues es precisamente este tipo de elementos. Es para qué queremos gastar dinero en el poder judicial o incluso en el legislativo si nosotros podemos tomar las decisiones sin que tengamos ningún problema. Digo, es parte del asunto autoritario del poder. Entonces, este sistema le llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta, porque parecía que teníamos democracia, pero en realidad todo orbitaba alrededor del presidente. Esa es la política que López Obrador vivió, entendió desde su juventud, y entonces su aspiración no es ver hacia adelante, sino regresar al viejo régimen autoritario. O sea, las referencias de un partido todopoderoso de Estado como el soviético, como el chino, ¿no? Estos sistemas, o los nazis, ¿no? Que no había, que además de militar era, todo es lo que diga el Führer. Entonces, esa tentación, desgraciadamente, permanece en nuestro sistema, y lo que trae en consecuencia la concentración del poder es la corrupción. Es decir, un poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo sigo a un encuestador que es como fuera de serie, Salvador Borrego, Saba Consultores, que cada semana hace un monitoreo muy interesante de los temas de la política, y hay un tema que ha venido creciendo bueno, hay dos, pero uno que está muy claro de los problemas que tiene el país es la violencia, ¿no? Pero otro que brincó esta semana, ya en el monitoreo, que va hacia arriba, es el tema de la corrupción. O sea, es decir, si se está percibiendo por parte del ciudadano mexicano, lo que ya parecía que la corrupción ya no había ninguna, empezó a crecer en esta semana por todos estos temas de los cuales tú ya has mencionado, y me temo que obviamente mientras vaya pasando el tiempo, pues vamos a saber más, vamos a tener más información, ¿no? De ese tipo de cosas, porque además en campaña muchas cosas no se dicen ahora, pero se revelan como estrategia de campaña durante un debate, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener más datos de este tema, que bueno, pues va a estar presente de manera transversal, como ha estado en México el tema de la corrupción. No se ha ido como ha sido la gran oferta que tuvo el presidente de ya no va a haber corrupción. Pues no, lo que pasa es que tomó simplemente otros actores, pero pues ahí está, ¿no? Y hay casos muy claros. El de Segalmex me parece francamente muy escandaloso por las dimensiones de lo que se ve ahí. Mira, el tema de la corrupción va a prevalecer en México mientras haya impunidad. O sea, todos se cuidan, o sea que tapaos los unos a los otros y listo, ¿no? Y bueno, es parte de la tragedia, porque teniendo un país tan rico, pues normalmente en eso acaba. Hay incluso quien ve a la política como boxeador, ¿no? Me subo a diputado para hacerme rico rápidamente, de un madrazo, ¿no? Entonces, es lo terrible. Excelente definición, mi querido Darío. Pues vámonos, no se vayan, sigue rolándola en el balcón, porque si no me va a colgar mi productor Miguel Quintana, el troll, porque ya estamos sobre el tiempo. La verdad es que no se vayan, vamos a un corte y luego nos vamos a rolándola en el balcón. Voy a subir a Moni, para que nos des tus redes sociales, Q, por favor. Ahí tienes tapada la cámara. Bueno, Darío, danos tus redes sociales, por favor.
Mira, el mío es muy sencillo. En Twitter es @Darío Mendoza, así tal cual. Cuando salió la red Twitter dije, debo ser el primero, si no me vuelan el nombre, ¿no? Y también lo mismo en Facebook, es Darío Mendoza A, y pues casi todas mis redes dicen Darío Mendoza. Siempre que sale una nueva, procuro luego registrarla para que no salga Darío Mendoza 1445, ya sabes. No, ese es Darío Mendoza, @Darío Mendoza en Twitter, ahí es la red más pública que tengo, y con gusto preguntas, 15 años, todo lo que tengan. Maestro de ceremonias para 15 años. Q, tus redes, querida Q. Ok, dentro de Facebook salgo como Monilo. Ajá. En Twitter estoy como @Q, justamente. Ajá. Y ahí es en donde ustedes me encuentran. Igual en Instagram salgo como Monilo, igual que Facebook. Y ahí estamos para ataques, para todo lo que venga. Para el hate. También se recibe. Perfecto, querida Q. Pues ya saben, amigas y amigos, mis redes, síganme en YouTube, que ahorita no he subido mucho contenido, pero vamos a subir. En todas las redes estoy como Rolando la Nota, nada más pónganle en YouTube, en Instagram, nada más cambia Rolando la Nota _oficial, en TikTok Rolando la Nota, en ¿qué otra red? En Twitter estoy como Rolando A. Solisa o Rolando la Nota, y ahí síganos, nos ayudan a crecer. Pues ha sido un gusto, no se vayan, nos vamos directamente a Rolándola en el balcón. Gracias, amigas, amigos, querido Darío, muchas gracias. Gracias, gracias, Rolando. Carmín, excelente, gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, pero no se vayan, escuchen las entrevistas que hicimos en el evento de Xochitl Gálvez, en Rolándola en el balcón. Gracias. Un intento desde el Obradorato en Palacio Nacional de boicotear la elección que se iba a desarrollar el día de hoy. Pero no lo lograron y se impuso la racionalidad, se impuso la sensatez y sobre todo se reconoció que había que ir con la mejor posicionada y ella es Xochitl Gálvez, y con ella hoy estuvimos aquí en un evento que es parte ya de la historia que estamos construyendo rumbo al 2024. Gracias, presidente. Muy bien. Casi diario López Obrador ataca a Xochitl Gálvez. Sí, es su obsesión. Él no ve más allá que pues a su movimiento, a su secta de fanáticos, y piensa que todos los demás somos una bola de corruptos y privilegiados. No se da cuenta de los que hemos muchos de nosotros construido este país y que no vamos a permitir que se lo acaben nada más por sus berrinches, sus caprichos y por su corrupción. Gracias. Como lo dijo hace un momento, ella no es de ningún partido político como tal, representa más a la ciudadanía que a los partidos políticos. Y entonces, si querían haceros un desmadre hoy para que no se pudiera llevar a cabo el proceso de consulta, se quedaron con las ganas. Y viste, esto es una auténtica fiesta democrática. Vamos a votar masivamente en junio del próximo año. Te aseguro que podemos ganar no solamente la presidencia de la República, sino el Congreso de la Unión, para que no tengan mayoría estos y dejen de destruir al país como lo están haciendo. Ya, amigas y amigos de TikTok, de RIT TV, me encuentro con Luis Cházaro, coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática. Luis, hubo un intento desde Palacio Nacional para sabotear el proceso electoral que se iba a desarrollar el día de hoy. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues que la ciudadanía puede más que un autócrata en Palacio Nacional. Aquí está la gente que viene voluntariamente, aquí están los partidos al servicio de la gente. Un éxito la jornada de hoy, aún sin que haya elección. ¿Cuántos se calcula que se registraron morenistas en el proceso del Frente Amplio para votar en contra de Xochitl? No lo tengo claro, pero no vamos a permitir que quiera manipular nuestro proceso como está manipulando, que manipule el de las corcholatas. Nuestro proceso democrático hoy concluye con Xochitl al frente. ¿Cuál es la agenda del PRD tuya en específico para los próximos días? Bueno, el presupuesto, un presupuesto que sirva a la gente y no a las obras faraónicas del presidente. Gracias. Gracias. Amigas y amigos de TikTok RIT TV, me encuentro con Santiago Taboada, uno de los fuertes aspirantes a gobernar la Ciudad de México. ¿Qué mensaje le darías a los ciudadanos de esta ciudad? Pues primero que aquí en la Ciudad de México vamos a hacer las cosas mejor. En la Ciudad de México no puede seguir condenada a malos gobiernos, a que el metro se caiga, a que las calles, a que la inseguridad siga como está. Y nosotros estamos listos para dar la batalla junto con Xochitl Gálvez,
que vaya y gane la presidencia de la República y por supuesto este gran Frente Amplio ganar la Ciudad de México. Hubo un saboteo de parte de Palacio Nacional para el proceso de elección que se iba a desarrollar el día de hoy. Metieron militantes de Morena. ¿Qué piensas al respecto? A ver, yo creo que hubo un resultado muy claro. Parte del método era precisamente las encuestas. Hay una clara triunfadora y hoy estamos todos, partidos, sociedad, respaldando a Xóchitl Gálvez. ¿Qué les dirías a tus rivales de Morena, quien sea el candidato que vamos a ganar a la Ciudad de México? Que la ciudad va a tener un cambio porque a la ciudad le urge un cambio. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, así, nada más digo. Amigos de RIT TV, de Rolando la Nota TikTok, Margarita, hubo un intento grave de Palacio Nacional de boicotear el proceso electoral que se va a desarrollar el día de hoy. ¿Qué piensas, Andrés? No, yo pienso que no hacía falta la consulta, ya había solo una candidata, así es que no hagamos esfuerzos improductivos y en lugar de eso, pues celebramos el triunfo de un proceso democrático, inédito, histórico, que nos regresará, desde luego, la esperanza, que nos regresa la esperanza a nosotros. Todos los días vamos a ganar. Todos los días López Obrador ataca a Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero casi se volvió el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez de la cantidad de veces que la nombraba, que la insultaba, que la ofendía, y eso hizo que no, se diera cuenta a los mexicanos de la importancia de una mujer como Xóchitl. Xóchitl no es ninguna improvisada en la política, lleva 23 años, dirigió y manejó un presupuesto que estaba dirigido a los pueblos indígenas. Con ella empezaron las políticas públicas, ahí sí de primero los pobres. Es una mujer además que ha sido alcaldesa y senadora, así es que estamos en buenas manos. ¿Qué opinas de la corcholata Claudia Sheinbaum que va a ser la designada? Bueno, sí, todo parece indicar que es tan democrático el proceso de los oficialistas de Morena que desde que empezó ya sabemos que es Claudia y además nos llenaron todas las ciudades con esos panorámicos, pero pues aquí se encontró a la ingeniera que le va a ganar. Gracias, Margarita. Gracias.